importancia del consumo de la carne en los seres humanos radica en la necesidad de obtener energía y nutrientes, en especial la proteína y aminoácidos esenciales. La carne está compuesta por vitaminas y minerales de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo y el correcto funcionamiento del organismo, especialmente las vitaminas B, B12 y minerales como el zinc, yodo, selenio, hierro y el fósforo. Los productos procedentes de la leche contienen nutrientes como proteína, importante cantidad de calcio vital para la formación de huesos y dientes. Además, se previenen enfermedades como la osteoporosis con ayuda de la vitamina D y fósforo. Este es el aporte nutricional que hace la leche y la carne a los seres humanos. Pero ¿sabe usted de dónde vienen estos productos y de qué depende su calidad? Así como la carne y la leche nos proveen a nosotros los nutrientes necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra reproducción, en fin, para mantenernos vivos, es el pasto el que provee los nutrientes necesarios para sus funciones a todos los bovinos. Sin embargo, los bovinos no todos tienen los mismos requerimientos de nutrientes. Eso va muy asociado, los requerimientos, con su ciclo de vida. Por ejemplo, estas terneras que tenemos acá tienen unos requerimientos de mantenimiento, es decir, para mantenerse vivas, pero también tienen unos requerimientos de crecimiento. Nos interesa que ellas crezcan en el menor tiempo posible, muy sanas, para que en el menor tiempo posible también se conviertan en futuras vacas lecheras. El sistema digestivo tiene como función básica en todos los animales realizar la digestión del alimento, la absorción de los nutrientes y la excreción de los residuos. El sistema digestivo en los bovinos tiene una característica. Estos animales son poligástricos, lo que significa que su cavidad estomacal está subdividida en 4 cavidades: el retículo, rumen, omaso y abomaso. En el caso de los terneros se considera que en sus primeros días de vida no tienen desarrollado su sistema digestivo, por lo que son considerados monogástricos o de una sola cavidad estomacal. En las crías el rumen se hace funcional a partir de los 3 meses, al mismo tiempo que va teniendo un crecimiento y peso relativo conforme a su edad. En general, los procesos biológicos de los animales requieren todos los nutrientes en proporciones diferentes, aunque habrá uno que domine sobre otro. En el proceso de gestación se necesita proteína para formación y crecimiento del feto, energía para la entrega de nutrientes, minerales para sostener la preñez y vitaminas para algunos de los tejidos del feto como ojos y piel. Tan pronto tenemos una vaca que nos ha dado una cría, sus requerimientos son aún mayores. ¿Por qué? Porque tiene unos requerimientos de mantenimiento, unos requerimientos de crecimiento en términos de su cría, unos requerimientos de reproducción, porque nos interesa que, así ya esté parida, rápidamente haga involución uterina y vuelva a quedar preparada para volver a quedar preñada. Y adicionalmente tenemos unos requerimientos de producción, porque es una vaca que ya nos está dando leche. Pero estos requerimientos de producción no son los mismos para una vaca que nos da 20 litros de leche que para una vaca que nos da 5 o 10 litros de leche. Obviamente tiene muchas mayores necesidades esa vaca que nos da 20 litros de leche. Y estoy hablando de necesidades de proteína, de energía, de minerales, de vitaminas, es decir, de más alimento. Cuando los alimentos son ingeridos pueden aportarle nutrientes a los animales. Nutrientes que pueden ser de origen vegetal, animal y mineral. Entre estos alimentos, el pasto se destaca además de sus nutrientes por ser natural, completo y económico cuando de alimentación y producción se trata. Cuando hablamos de requerimientos de producción, no podemos olvidar los novillos de ceba. Los novillos de ceba tienen básicamente 2 tipos de requerimiento: su requerimiento de mantenimiento y un requerimiento de producción, pero en términos de carne. Ellos nos producen la carne que nos estamos comiendo tan deliciosa en ese plato. Y lo mismo que sucede con las vacas de leche pasa con los novillos de ceba. No tienen los mismos requerimientos. Un novillo que nos va a ganar 400 gramos
de ganancia diaria de peso que un novillo que gana 800 o 1000 gramos al día. Los pastos se originaron en la era terciaria hace más de 70 millones de años. Su mayor evolución dio como resultado un comestible con base vegetal que contribuye a la alimentación de los animales. Los pastos reúnen condiciones nutritivas, gustativas, de fácil multiplicación y le aportan al ganado la mayor parte de su... Como en la mayoría de los países tropicales, la base de la alimentación de nuestros bovinos son los forrajes. Sin embargo, se caracterizan por la alta variabilidad entre ellos debido a las diferentes formas de manejo, a las épocas climáticas y a la gran diversidad geográfica que tenemos en nuestro país. No es lo mismo encontrar una pastura en clima frío como un quicuyo, una falsapoa o un ryegrass, o pasturas de clima templado como puede ser una estrella o un uribe. Estas pasturas son muy diferentes entre sí, como también son muy diferentes a las de trópico bajo, como puede ser la gran variedad de braquiarias que tenemos, o un angleton, una colosuana, etc. La concentración de nutrientes en las diferentes especies de pasturas puede variar por la simple condición genética de estas. Por lo tanto, hay pastos que son más adaptados a ciertas condiciones que están habilitadas para extraer más nutrientes del suelo. Por este motivo, hay que hacer una selección adecuada de la pastura de acuerdo con su característica, ya sea ácida, moderadamente ácida, cercana a la neutralidad, alcalina e inundable. El pasto es el encargado de aportar los nutrientes necesarios para nuestros animales. Es el que llena los requerimientos de energía, proteína, vitaminas y minerales. Pero más importante que conocer la concentración de nutrientes que tengan nuestros pastos es saber qué cantidad de forraje tenemos nosotros para ofrecerles a nuestros animales. Para conocer la cantidad de pasto que se le puede ofrecer a un animal en el potrero, se realiza una práctica sencilla denominada aforo. Además de ayudar a conocer la cantidad de forraje disponible para una explotación, los aforos se hacen para saber la cantidad de animales que se pueden tener en buenas condiciones. También para caracterizar la explotación en épocas, bien sea en invierno o verano. El aforo también ayuda a no sobreutilizar ni subutilizar las pasturas. Para la realización de un aforo necesitamos conocer primero que todo el área del potrero y unos instrumentos prácticos y fáciles de conseguir. Un marco de .25 metros cuadrados, simplemente es un cuadrito de 50 por 50 centímetros. Unas tijeras o machetes para cortar el pasto. Una báscula y una bolsita para pesarlo. Y una libreta y un lapicero para hacer nuestros apuntes. El aforo inicia con un recorrido en forma de X o de cruz por el potrero. Cada 10 pasos se lanza el marco para hacer la medición. Ubicado el marco en el sitio, se introduce el pasto dentro del marco. Se procede a cortarlo a la altura de pastoreo, es decir, la altura en que el animal corta el pasto cuando se está alimentando. Para esto se utiliza la herramienta que esté al alcance de quien tome la muestra, bien sea con tijera o con machete. A medida que se va cortando, se va depositando la muestra de pasto en la bolsa. Posteriormente, el material recogido se lleva a pesar. Este paso debe realizarse inmediatamente, porque si pasa el tiempo para hacerlo, el pasto pierde humedad y el peso sería diferente. Después de tomar esa muestra, se recoge el marco y se dan 10 o 12 pasos para hacer el mismo procedimiento en otro sitio. Hacer este paso en varios sectores permitirá hacer un corte en pastos bajos y pastos más altos. Obtenidas las muestras, se procede a calcular la disponibilidad de forraje de la siguiente manera. Se promedia el peso obtenido. Si trabajamos con un marco de 50 por 50 centímetros, se debe multiplicar por 4 para obtener la disponibilidad del forraje. Esto se hace porque estamos trabajando con un cuarto de cuadrado. Si trabajamos con un marco de 1 metro por 1 metro, este paso se omite. Para obtener la disponibilidad de forraje por hectárea, se multiplica este valor por 10.000. Para obtener la disponibilidad de forraje en el potrero se multiplica el valor anterior por el número de hectáreas que mide el potrero.
Cuando hablamos de la alimentación de los bovinos, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es nutrir unos animales para que nos den una respuesta biológica, una respuesta fisiológica. Esa alimentación de los bovinos se basa prácticamente en pasturas, y en pasturas tanto en cantidad como en calidad. La calidad de una pastura se define tanto por el tipo de pastura que es como por su tipo de manejo que se le dé durante todo su proceso. Un animal en sí es un defoliador. Un defoliador significa que lo que come son hojas más que tallos. Es por eso que cuando usted entra un animal a un potero, ellos lo primero que hacen es ir despuntando, van seleccionando lo que más les gusta y lo que más les va nutriendo. El ganado es selectivo cuando se alimenta, es decir, que selecciona las plantas que más le gusta o encuentra más sabrosas. Por lo general, el ganado prefiere las partes más tiernas y verdes de los pastos. El consumo de pasto le permite al animal estimular su rumia y salivación. También le permite al ganado estimular el movimiento del rumen, además de mejorar y mantener los microorganismos de este. Los pastos mantienen el contenido de grasa de leche en niveles más altos. Los ganaderos deben de tener en cuenta que cuando se tienen bovinos deben de alimentárseles ¿con qué? Con un cultivo. ¿Y cuál es ese cultivo? Las pasturas. Esas pasturas se deben de manejar de una manera óptima, cosa que cuando el ganado entre a consumirla nos aporte la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de proteína, la mayor cantidad de vitaminas y de minerales. ¿Cuándo se logra esto? Se logra antes de que la pastura semille. Esto nos va a dar una calidad excepcional para tener una buena producción. Cuando por cuestiones de manejo las pasturas se pasan de su época de cosecha o se sobrepastorean todo el tiempo, estas relaciones de hoja-tallo se van a invertir. ¿Cómo se invierten? Empezamos a obtener mayor cantidad de tallos y unas hojas muy pequeñas. ¿Qué significa esto? Nuestras pasturas se están degradando, la alimentación de nuestros bovinos está todos los días cayendo más bajo y empezamos a tener menos carne, menos cría y menos productividad en nuestras fincas. Para evitar esto, el ganadero debe hacer un sistema de pastoreo. Este consiste en un método de utilización de las pasturas del animal bajo un manejo adecuado por el productor. El pastoreo se puede obtener combinando días de ocupación del animal y días de descanso de los potreros. Así el ganado se mantiene alimentado por hierba fresca durante el año. Hay un sistema de pastoreo continuo en el que los animales tienen acceso permanente y sin restricciones a toda la pradera de la finca o unidad de producción. Se considera como un sistema económico y simple. Sin embargo, los pastos no tienen descanso. Otro sistema es el pastoreo rotacional. Consiste en dividir el área que se tiene para el pastoreo en varios potreros y mientras uno está ocupado, los demás potreros descansan. Este sistema permite mejor manejo de los animales, evita pastoreos prolongados, mejora la producción de forraje y la recuperación de pasto en periodos de descanso. La forma de conocer o de estimar la calidad composicional de una pastura es mediante un análisis foliar o un análisis bromatológico. Estos análisis lo que nos van a decir es la concentración aproximada de la pastura en términos de minerales, fibra, energía, proteína. Ello nos va a servir para conocer cómo estamos alimentando nuestra ganadería. Para realizar un análisis foliar lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma en que se toma la muestra para enviar al laboratorio. Esta muestra debe ser representativa de la principal pastura o de las principales pasturas que encontremos en la finca. Esta muestra debe ser tomada en los días próximos al pastoreo. Ojalá se tomase el mismo día para enviar al laboratorio y así determinar la calidad nutricional de este forraje que es el alimento principal de nuestros ganados. Para la toma de la muestra del análisis foliar debemos de tener elementos como el machete y una bolsa para las diferentes submuestras que se toman dentro de los potreros. Tal como sucede con los suelos, la topografía incide en la concentración de nutrientes en los pastos. Cuando se tienen dos clases de topografía, bien sea loma o plan, en proporciones significativas en la finca, debe tomarse una muestra de pastos en cada sector. Debe ser tomada en potreros que estén listos para pastorear por el ganado al día siguiente. Una vez escogidos los potreros, se hace un recorrido por ellos observando las especies de pasto existentes y su proporción, porque esa misma proporción debe conservarse en la muestra tomada. La cantidad de pasto no debe ser inferior a 1 kilogramo de forraje verde y debe componerse de mínimo 10 submuestras de diferentes partes del potrero.
Para tomar las diferentes submuestras, el forraje se corta a la altura de pastoreo de los animales según el manejo de la finca, tratando de conservar la relación de especies existentes en el potrero y también la disponibilidad de forraje. No debe cortarse pasto en cesteaderos, cerca de bebederos o saladeros, cerca de fuentes de agua ni donde haya estiércol. Tampoco se deben tomar muestras en potreros ya pastoreados porque cuando el ganado entra a un potrero, despunta el pasto, comiendo la parte de mayor valor nutritivo de estos, haciendo que el análisis quede subvalorado. Las muestras no deben tomarse en potreros a los que les falten más de 3 días para entrar el ganado, debido a que el ciclo de vida de los pastos es corto. En 4 o más días de la concentración de nutrientes cambia, haciendo que la muestra no sea representativa con lo que el ganado se está comiendo. La persona encargada de llevar la muestra se trasladó a otra región donde se encuentra ubicado el Centro de Investigación en Nutrición Mineral. La muestra que se lleva al laboratorio ya está seca para hacer su respectivo análisis. Al día siguiente, la muestra de pasto que se recogió para conocer la concentración de los diferentes nutrientes es entregada a la persona encargada en el laboratorio. Allí se realizará el proceso correspondiente para determinar el aporte nutricional que el pasto le esté brindando a los animales. Además de haber tomado una muestra realmente representativa, se debe entregar el informe o datos de la finca de la que proviene el material recolectado. Recibida la muestra del pasto seco, tardará 8 días para obtener respuesta del laboratorio. Ya en laboratorio, se realiza un registro del material que se recibió. En una carpeta se anotan los datos de la muestra. Posteriormente, en un ficho se deja la constancia de recibido con el nombre del laboratorio, la fecha de recepción del material y un consecutivo que identifique la muestra. La identificación se adhiere a la bolsa en la que se encuentra el pasto. El proceso continúa en el área del molino. Allí la funcionaria del laboratorio que recibió el material se protege con los accesorios necesarios como careta y lentes. Cumplidas estas normas, se van tomando fracciones del pasto y se va depositando en la máquina que lo pulverizará. Realizado este proceso, se pasa la muestra a una bolsa hermética que llevará el sello con el consecutivo de la muestra y nombre del laboratorio, con el fin de seguir con el control y análisis respectivo. Se hace un proceso de incinerado a 500 grados centígrados para garantizar que la materia orgánica se volatilice y que solamente nos quede la materia inorgánica donde hacen parte los minerales, que es lo que nosotros analizamos acá. Después de que se incineriza la muestra, hay un proceso de ataque con ácido, que es el proceso de extracción de los minerales. Se hace con ácido, con calentamiento. Luego pasa un proceso de digestión y decantación de la muestra por 24 horas. Después esa muestra ya queda una muestra limpia, libre de cualquier polvo o impureza. Se debe filtrar porque los procesos que hay acá, las técnicas que están montadas con los instrumentos que tenemos acá no pueden tener pues suciedad, solamente tiene que quedar la fase líquida como tal, sin sólidos. Se están en unos balones, pasan el equipo de absorción atómica donde hacemos análisis de calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, manganeso, hierro, sodio, y es en la absorción atómica.
Y en este, que es en el espectrofotómetro visible, hacemos fósforo solamente. Dentro del concepto de alimentación animal, se debe tener en cuenta que la nutrición mineral es cuantitativa, más no cualitativa. También es importante conocer que una sal mineralizada es un producto balanceado que tiene macro y microminerales para cubrir unas deficiencias de minerales que el animal requiere en sus diferentes ciclos biológicos. Partiendo de este concepto, es muy importante, por consiguiente, conocer la composición mineral de las pasturas. Los pastos tropicales tienen diferente composición porque hay muchos factores que lo afectan. Factores como tipo de suelo, fertilidad del suelo, plan y fertilización de las pasturas, época del año, especie vegetal. Clima, la precipitación, la misma radiación puede estar afectando la composición mineral de las pasturas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una sal mineral que debe cubrir las deficiencias de minerales que tienen las pasturas, es obvio que debemos conocer la composición química de esas pasturas. ¿A dónde conocemos la composición química de las pasturas? En un laboratorio como este, que son a través de pruebas in vitro, nos da la posibilidad de conocer las diferentes concentraciones de los macro y microminerales. Conocer esta composición química de las pasturas no solamente es importante para hacer un producto mineral como es la sal mineral, sino también para tener un conocimiento de qué mineral debo comprar y qué mineral no debo comprar. Por eso es importante que los ganaderos hagan análisis de sus pasturas en las diferentes zonas de la hacienda o de la finca, porque no todas las áreas tienen el mismo suelo y la misma característica. Así se conocerá la calidad de los pastos y las necesidades de suplementar la alimentación en los ganados. Ya conocemos entonces que es el pasto el que le entrega los nutrientes al animal. El animal a su vez los deposita en la carne y en la leche que nosotros podemos consumir. Mediante el aforo podemos determinar la cantidad de pasto que tenemos disponible para nuestros animales. Un buen ganadero debe saber qué es la primera medida que debe tomar para que sus animales crezcan, se reproduzcan y produzcan la mejor cantidad de carne o leche. Ofrecer muy buena cantidad de pasto. Adicionalmente, mediante el análisis foliar y los resultados que obtenemos del laboratorio, conocemos la estimación de los nutrientes que nos ofrece ese pasto. Sin embargo, la mayor parte de los pastos que tenemos en nuestro país no alcanzan a llenar los requerimientos de nuestros animales. Encontramos, dependiendo de las zonas, deficiencias de proteína, deficiencias de energía y en prácticamente todo el país, deficiencias de minerales.